voy a hablar sobre la definición de control interno. El control interno es el plan mediante el cual una organización establece principios, métodos y procedimientos que coordinan entre sí y buscan proteger los recursos de entidades, además de prevenir y detectar el fraude y de los errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa en torno al cumplimiento de actividades planeadas para determinado tiempo. Es decir, que la definición de control interno es un proceso que efectúa por la dirección de la alta gerencia y del resto del personal. ¿Para qué? Para así proporcionar un grado de seguridad razonable en el cual a las consecuencias de los objetivos. ¿En qué niveles? Para así formar el cumplimiento con las leyes y normas con las que sean las actividades. Podemos decir que la definición del control también nos permite la eficacia y la eficiencia de las operaciones y de la contabilidad de registros, por lo cual es un aspecto muy importante para así emprender un fraude de la gestión empresarial. También podemos decir que es un proceso integrado de la organización en una serie de acciones que están presentes en diversas actividades y que sea coherente directa a una ejecución administrativa. El control interno no solo son solamente manuales de política y de forma, sino también desempeñan un proceso implementando y obteniendo por responsabilidad de gobiernos de las entidades de dirección y otras personas. También les voy a hablar sobre la importancia del control interno. El control interno es importante identificar los riesgos de control interno y la forma en la que afectúa al mismo. El riesgo en la auditoría puede ser considerado como una combinación entre las posibles y la existencia de errores significativos e irregulares. Así también en los estados financieros y hechos que los mismos no sean descubiertos por medio de un proceso de control de clientes del trabajo, de la auditoría. También podemos decir que el control interno es muy importante en cualquier organización. Reviste de mucha importancia, tanto en la conducción de organizaciones como en el control de información de operaciones, puestas que permiten al manejo adecuado de bienes y funciones de información de la empresa determinada, con el fin de que de obtener, generar una identificación confiable de la situación de las operaciones que se hacen dentro del mercado. Para así la ayuda que sea recursos disponibles que sean utilizados en forma eficiencia para el bajo criterio técnico que permiten asegurar su identidad dentro de la empresa para así obtener una posibilidad de un estado financiero claro y preciso. Gracias. Los fundamentos y objetivos del control interno. Es un proceso integrado a los procesos de la organización, una serie de acción que está presente en las actividades y que son inherentes a la dirección que ejecuta la administración. Los controles internos no son solamente manuales y políticos o formatos. Hay que mencionar que además que el control interno agrega valor a la gestión cuando se protegen los recursos y bienes de posibles riesgos. Se garantiza la evaluación de gestión de la organización, se asegura que la oportunidad y confiabilidad y la seguridad de los datos e información se definan y apliquen medidas para prevenir riesgos y fraudes. Se promueve que el sistema disponga de mecanismos de verificación y a la normatividad tanto interna como externa. Se fomenta la cultura de autocontrol a través del fortalecimiento y la práctica de herramientas y metodologías que faciliten el análisis y evaluación autónoma en la gestión individual de los funcionarios, entre otros. En los objetivos, esta definición de control interno nos lleva a varios elementos que son claves. Estamos hablando de un proceso, de una medida que logra un fin y no un fin en sí mismo, que es ejecutado por personas en cada nivel de la organización.
Los objetivos del control interno están directamente relacionados con los objetivos de la organización. Fundamentalmente son tres. Tenemos objetivos operacionales, objetivos financieros y de cumplimiento. En el primero nos da referencia a la eficacia y a la eficiencia de las operaciones de la organización. Se debe buscar que las actividades se desarrollen con menos esfuerzo y recursos y un máximo de utilidad de acuerdo a lo dispuesto por la dirección. En el objetivo financiero se refiere a la preparación de los estados financieros y demás información de gestión. La información captada y producida por la contabilidad será útil si su contenido es confiable y si se presentan oportunidades al usuario. En el último, que es de cumplimiento, esto son lo referido al atacamiento de las leyes, la aplicación de instrumentos legales y otras disposiciones pertinentes. Toda acción, medida o plan o sistema emprendido por la organización con el objetivo de cumplir dichos objetivos construye una fortaleza de control interno. Me llamo Martillo Roy Luis Henry y el tema que les voy a exponer se trata sobre los elementos básicos del control interno. Para comenzar, debemos tener en cuenta que el control interno es un procedimiento que consiste en el control de los recursos y activos que posee una empresa, el cual se encuentra compuesto por ciertos elementos que sirven para llevar un registro sobre sus actividades. Dentro del control interno operan los siguientes componentes. Tal y como podemos ver en la diapositiva, como primer componente tenemos lo que es el ambiente del control interno, el cual dentro de una organización se debe establecer un entorno que permita funcionar y producir influencia en el recurso humano con respecto al control de sus actividades. Y para que este ambiente de control se lleve a cabo se requiere de los siguientes elementos. Como primero tenemos la integridad y valores éticos. Aquí se deben establecer valores éticos y conductas hacia el recurso humano. Como segundo tenemos la competencia, que se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda persona que se encuentre dentro de la organización. Como tercero tenemos la experiencia y dedicación de la alta administración. Aquí es vital que quienes determinen los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y compromiso. Como cuarto tenemos la filosofía administrativa y estilo de operación. Aquí tiene gran influencia la estructura organizativa, la delegación de autoridades y responsabilidades. Como segundo componente que encontramos en la diapositiva tenemos la evaluación de riesgo. Aquí los factores que pueden interferir el cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema se los denominan riesgos, y estos pueden provenir tanto fuera como dentro de la organización. Por lo tanto, la evaluación de riesgo consiste en realizar un análisis para identificar el riesgo y proponer un proceso a seguir. Los aspectos más importantes de tomar en cuenta durante un análisis de riesgo son la estimación de la importancia del riesgo y sus efectos, la evaluación de la probabilidad de ocurrencia, el establecimiento de acciones y controles necesarios, y la evaluación periódica del proceso. Como tercer componente, en la diapositiva tenemos las actividades de control, pues aquí son todas aquellas actividades que se orientan hacia la identificación y análisis de riesgo, que amenazan la misión y los objetivos a fin de brindar protección a los recursos propios que se encuentran en poder de la organización. Las actividades de control pueden ser la aprobación, autorización, verificación, inspección, entre otras más. Como cuarto componente que tenemos en la diapositiva, encontramos la información y comunicación. Aquí es la capacidad gerencial de una organización en función a la obtención y el uso adecuado y oportuno de la información, donde la entidad debe contar con sistemas de información eficientes y orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera del comportamiento o el cumplimiento de las normas que con el fin de lograr un mejor manejo y control de la misma, y que permiten conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus responsabilidades sobre sus actividades. Como último componente, tenemos lo que es la supervisión y seguimiento. Pues aquí, cualquier sistema de control, por más perfecto que parezca, es susceptible a deteriorarse y perder su efectividad si no se revisa periódicamente. Por lo tanto, la supervisión y seguimiento corresponde a la parte administrativa para desarrollar, instalar y supervisar un adecuado sistema de control interno. Además, también se encarga de revisar y evaluar los sistemas de los componentes y elementos que forman parte del mismo, con la finalidad de identificar las debilidades del control para reforzarlos, eliminarlos o implantar nuevos métodos.
Ahora yo le voy a exponer sobre las herramientas de evaluación de los componentes del control interno. Se dice que estas son herramientas con una lista de verificación en los puntos donde se tiene un enfoque con el manual de referencia para así formar parte de la estructura del COSO, donde evalúa desde el punto de vista el administrador y del auditor. El funcionamiento que se obtiene es la orientación del sistema del control interno en la organización donde se podrían aplicar en cualquier empresa. Estas herramientas son evaluación propuestas por el suministrador, donde ayuda con asistencia y la estimación del sistema del control interno en relación con el criterio para así tener un efectivo control interno manifestado en su estructura de este informe. Establece también como objetivo por cada actividad simplificar y tener un análisis de los riesgos que se va a ejecutar para así no tener un perjuicio en los planes. También se asegura en las acciones que son realizadas. Los componentes del SCI son 5, donde los cuales son el ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, informes y comunicación, y como por último tenemos el monitoreo. En ambiente de control se dice que es una integridad y valores éticos. También en gestión de riesgo tenemos la identificación de riesgos internos y externos a nivel estratégicos y de procesos. También tenemos la valoración de riesgos y respuesta al riesgo y su alineación con el riesgo aceptado. En el tercero, como es la actividad de control, tenemos una integración con la evaluación de los riesgos. También tenemos selección y desarrollo en la actividad del control que se tiene. En el cuarto, que es información y comunicación, tenemos la comunicación interna y externa que se debe de tener. También los reportes financieros y los no financieros. Y por último, en el monitoreo tenemos las evaluaciones que deben ser realizadas continuas y separadas, y también los informes activos. Se dice también que una herramienta de evaluación es donde se proporciona para servir como un sumado a todos los resultados y conclusiones de cada uno de sus componentes, para así tener el acceso fácil en los resultados preliminares donde se va a obtener una nueva información. Gracias. Mi nombre es Odalis Jonabel Álvarez Morán y mi tema a exponer son tipos de riesgo del control interno. Se define el riesgo como la probabilidad de un peligro existente en una actividad determinada durante un periodo definido, ocasione consecuencias factibles de ser estimadas. Entre los tipos de riesgo tenemos el riesgo incontrolado, el riesgo especulativo, el riesgo incorporado y el riesgo inherente. El riesgo especulativo es aquel riesgo en el cual existe la probabilidad de ganar o perder. El riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto. El riesgo puro es el que se da en la empresa y existe la probabilidad de perder o no perder, pero jamás ganar. El riesgo incorporado es aquel que no es propio de la actividad, sino que producto de las conductas poco responsables de un trabajador, el que asume el riesgo con el objeto de conseguir algo que cree que es bueno para él y o la empresa, como por ejemplo ganar tiempo, terminar antes el trabajo para destacar, demostrar a sus compañeros que es mejor. El riesgo inherente es aquel que por su naturaleza no puede separar de la situación donde existe. Es propio del trabajo a realizar, es el riesgo propio de cada empresa de acuerdo a su actividad. Riesgo de control. Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa,
y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de información, contabilidad y control. Riesgo de detección. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. Ventajas y desventajas del control interno. Entre sus ventajas tenemos: apoya a la entidad a lograr su desempeño y metas de rentabilidad, previene pérdidas de sus recursos, puede ayudar a garantizar lo confiable de sus informes financieros, garantiza que la organización cumpla con las leyes y regulaciones, evita perjuicios y demás consecuencias a su reputación, ayuda a la entidad a evitar trampas y sorpresas a lo largo del camino. Desventajas del control interno. Muchas personas tienen una expectativa amplia y poco realista sobre el control interno. Ellos esperan lo absoluto creyendo que el control interno puede garantizar el buen éxito de la entidad, que es de seguro el logro de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos asegurar la supervivencia. El control interno puede garantizar la confiabilidad de los informes financieros y el cumplimiento de las regulaciones legales. Gracias.